Llegó el vídeo tan esperado. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a mi reacción de España para Eurovisión Junior 2024. He dejado a España la última de las canciones que voy a reaccionar, a no ser que me dé tiempo a reaccionar alguna más, ya que es una de las favoritas a ganar. No es la gran favorita, pero sí una de las favoritas, y mucha gente cree que podemos ganar y encima se celebra en casa. Pero antes de escuchar la canción de España y daros mi opinión, resumen de España en Eurovisión Junior, ese festival que tantas alegrías nos da. España ha participado 9 veces en Eurovisión Junior, esta es nuestra 10ª participación, pero es que en estas 9 participaciones hemos quedado en 6 ocasiones en el top 3. Ganamos en el año 2004 con María Isabel y Antes Muerta que Sencilla. Hemos quedado segundos en 3 ocasiones. En nuestra primera participación en el año 2003 con Sergio y Desde el Cielo. En el año 2005, que fue nuestra tercera participación, con Antonio José y Te Traigo Flores. Y el año pasado, que es el motivo por el que lo celebramos, ya que como Francia ya ha ganado 3 veces en los últimos años, ha dicho que ya no lo puede celebrar otra vez y por eso preguntaron al país que quedó en segunda posición, España, y por eso lo celebramos, que fue gracias a Sandra y la canción I Love You. Bien, hecho este resumen, vamos al grano. ¿España puede ganar Eurovisión Junior 2024? ¿Sí o no? Cascos y vamos a averiguarlo. Llegó el momento. Toca reaccionar a la canción de España para Eurovisión Junior 2024. Chloe de la Rosa nos trae Como la Lola. 3, 2, 1... Play. Trin. Además se celebró en Madrid. Vamos. Vale, pop rock. Es que... Perdón, bueno, ya que aprovecho para decir, vale, ya por el ritmo, aunque ya habías escuchado en el recap el trozo del estribillo, ya por el ritmo, sé que es un tema pop rock, pero es que me hace mucha gracia su entonación. Claro, probablemente yo lo poco que he escuchado de ella es que normalmente frasea más que canta, ahora veré. Entonces me hace mucha gracia su entonación, porque la canción ha entrado con un ritmo pop rock muy divertido y justo esa forma de pronunciar, como la Lola, es como... ya es que entra en la diversión, ya entras en ese modo de viene algo divertido, viene algo de cachondeo, o sea, vengo a que te diviertas si estás sentado en tu sofá, si estás aburrido en el estadio, vengo a divertirte, porque ya como ha entonado ese como la Lola al empezar, ya es diversión, o sea, que viene algo diferente. Ahora vamos a escucharla. Lo cual esto que acabo de decir es muy positivo, porque es que te está metiendo en el mood desde el inicio, o sea, simplemente con escuchar cómo pronuncia el título. ¡Hey! ¿Ves? Es que me hace mucha gracia. Venga. Es que ya la forma de entonar va a llamar la atención, van a decir, ¿qué es esto? Porque con esa forma de entonar el como la Lola, claro, la gente va a decir, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué empieza así? ¿Por qué empieza cantando? Es como la intro de una serie, que de repente te dicen el título de la serie y tú te quedas, ¿what? Es como muy llamativo. O sea, y ya la gente, aunque si no está mirando, va a prestar atención y va a decir, ¿qué es esto? Eso es un buen inicio. ¡Vamos! ¡Hey! Además, ese hey molaría que estuviese ella sola y aparecen los bailarines detrás. ¡Hey! ¡Vamos! La la la. Estoy loca, pero no me importa porque se equivoca. Voy a echarle ganas, quizás lo que puede perder un poco es que es más fraseado y no cantado. Oye, la producción está súper guay. Vale, antes de llegar al puente o al estribillo, sí que tengo algunos peros que decir. Claro, ella frasea, entonces quizás este pop rock y sobre todo tener un instrumental que la versión en estudio le han subido tanto el volumen, tapa un poco su voz. Entonces, su voz en directo yo no sé cómo es, porque a lo mejor ella frasea o ella rapea, pero tiene un volumen alto de voz y se le escucha perfectamente. Si quizás no, en la música puede taparla a ella, y ese es un miedo que ya desde que la anunciaron y bien su estilo al cantar, tuve ese miedo. Y ahora con este estilo, porque es muy fuerte este sonido pop rock, es muy alta esa música, puede
eclipsarla. Entonces no sé si a lo mejor era el género musical indicado, no lo sé porque no sé el volumen que tiene ella al cantar en directo. Si es un volumen potente, entonces no hay ningún problema. Si no lo es, ahí tenemos un problema porque va a escuchar más bajito y la voz tiene que darnos esa alegría. No solo ella transmitirlo con el carisma que ya sabemos que tiene, más bien el desparpajo que ya sabemos que tiene. También la voz tiene que unirse, porque si no puede pasar un poco como Nebulosa. Me estás cantando un himno y la voz tan susurrada y lineal todo el rato. ¿Sabes? Por ahí voy. Voy a echarle ganas, voy a echarle fe. Los sueños más grandes al principio son bebés. ¿Ves? Por ejemplo, voy a echarle ganas, voy a echarle fe, Claro, es que hay ese voy a echarle ganas y voy a echarle fe, lo está haciendo con un volumen alto y luego la siguiente frase lo ha dicho más fraseado, más bajito. Debería ser al revés. Las primeras, voy a echarle ganas, voy a echarle fe y luego elevar la voz. Si no tiene una voz potente, tiene unas dinámicas para que no quede plana la voz. Pero bueno, vamos a seguir. Los sueños más grandes al principio son bebés. Son como Claro, eso lo tenía que decir gritando. Es cosa de los planetas porque yo nací de acuario. Que desde la cuna cogía el sonajero como si Pero también va a ser distinto para los jurados que sea un fraseo, ¿eh? yo quiero ser Y no cantado. cantante, artista, la pelota, bonita. ¡Vamos! Como la Taylor, como la Carol. Vale, es que creo que después de ese momento que era súper a tope de energía, wow, 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 tenía que haber venido el estribillo y este cambio a ya con las palmas y el pop rock. No soy muy fan de este cambio porque me ha puesto así de energía para ahora bajármela. Cuando hacen eso las canciones no me termina de gustar y creo que no termina de funcionar porque te bajan el nivel que tenía. Pero bueno, aparte de ello, no lo voy a repetir durante el vídeo, pero creo que me va a pasar durante toda la canción. No veo un problema que sea todo un fraseo, quizás el problema es eso. Ahora justo cuando está diciendo quiero ser cantante, quiero ser artista, quiero ser tal, una batería enorme y me preocupa una vez más que el sonido pueda eclipsar su voz. Así que necesitan el micrófono a tope de volumen, si pueden meterlo en reverb, que le metan un reverb, porque si no, ya esta emoción que te causa, que es cierto que la versión en estudio por la voz, lo que me está cantando esa emoción es la música, pero claro, tienes que escuchar también la voz. Si luego en directo la voz se pierde, queda más flojo. Pero bueno, no lo voy a repetir porque sé que me va a pasar en toda la canción. Vamos a seguirla a ver con este nuevo ritmo. ¿Ves? Como la Taylor, Pam, pam. como la Carol. Es que es un bajón de nivel, pero bueno, sigue teniendo ritmo. Como la Olivia, como la Loba, la Shaki, pero universal como la Lola. ¡Vame! Como la ¡Vamos! Lola. Está clarísimo que va a ser la canción más coreada. Y no lo digo porque se haga en Madrid, sino porque es muy fácil de cantar. Y es un ritmo que te atrapa. Aunque no me haya gustado el puente, me atrapa igual. ¿Quién dijo miedo? Solo un juego, cero postureo. Amo lo viejo, amo lo nuevo, el arte verdadero. Mira, ahí sí que me ha gustado, porque para que no sea repetitivo el fraseo, aparte que hay mucho juego y muchos instrumentos para que la canción siga creciendo, me ha gustado que ha entrado un coro cuando ha dicho mucho postureo. Eso ya lo hace distinto, ya lo hace diferente y escuchas algo distinto y la voz ya no es igual. Ese toque me ha gustado y espero que se repita a lo largo de la canción. Respecto al estribillo, pues de momento es el estribillo más junior que he escuchado, es el estribillo que, te guste o no la canción, por lo menos el gran trabajo que ha hecho es que el ritmo te consigue atrapar y te obliga a moverte, y eso puede significar que la gente diga, pues al final España es la que más divertida me ha parecido, la voy a votar. Y si a eso se le añade que haya desparpajo en toda la actuación y divertida y que no se ahoga, así que espero que se contengan bien la energía y pongan estructuras en el escenario para que se vaya moviendo entre ellas y use el desparpajo y no salte y baile hasta el final para que no se ahogue, porque cantando así con fraseado es muy fácil ahogarse. Entonces es mejor que sean inteligentes en la coreografía. Al final digas, wow, ha hecho un numerazo y es la que más me ha divertido, la voy a votar, aunque no sea la voz más impresionante, etcétera, o la canción que más me guste. Tiene muchos elementos para destacar por encima de todas, y el primero es el desparpajo, la diversión y que te atrapa, te guste o no. ¿Ves? Ahí esos coros me molan. La batería. Cantista. Cantista, nueva palabra.
¡Vamos! Como la Taylor, como la Carol. Vale. Quiero ser la motomami de mi Aunque barrio, personalmente como la Ori- este cambio de ritmo no me ha gustado, sí que considero que puede ser un cambio de ritmo inteligente por una canción que va a competir, porque al final a quien no le guste la canción le obligas a meterse la canción, porque en este cambio de ritmo con las palmas, aunque cada uno lo haga a su ritmo, ya la gente en el estadio, todo el mundo va a empezar a hacerlo, entonces eso ya te incita a ti que inconscientemente escuches a todo el mundo haciendo así, y al final acabas tú dando palmas también, y luego entra el estribillo, que sí que me parece que tiene un buen ritmo pegadizo, y acabas dentro de la canción. Entonces, en ese sentido, aunque a mí no me gusta porque pasas de energía aquí a un poco aquí, para luego al estribillo volver, es inteligente para atrapar a la gente que no le gusta. Entonces, aunque a mí no me guste, creo que funciona. Y una pena que los extranjeros no vayan a entender el juego de palabras de cantante y artista, cantista. Me parto. También tengo que decir que está predominando bastante el sonido pop rock. Un poco te puede recordar a canciones, yo que sé, Girlfriend de Avril Lavigne, o te puede recordar a Madonna, Give Me All Your Love. Ese estilo 2000ero de principios del 2000 como de los 2010. Pero sí que echo de menos un poco, ya que es una canción dedicada, bueno, menciona a muchos artistas, pero al final se queda con Lola Flores, que es, digamos, como su ídolo. Entonces sí que me falta un poco ese homenaje, y me gustaría que al final de la canción, dentro de este pop rock, metiesen un pequeño toque folclórico o coplero de guiño, aunque sea con la vestimenta, que se quite una vestimenta moderna y de repente acabe la canción de folclórica y todo el mundo diga el por qué, y ahí los comentadores expliquen por qué es una canción en homenaje a Lola Flores, artista. Entonces espero ver ese guiño al final de la canción. Vamos a continuar, y si no pase la canción, que la actuación esté y lo metan y salga de folclórica aunque no pegue con el ritmo. Pero universal como la Lola. ¡Vamos! Pero universal como la Lola. Como la Lola. Es que el estribillo hay que decirlo que es el más pegadizo, es el más pegadizo de todos. Como Lola. la Lola. Lola Flores, la más grande y la reina de corazones. Es el más pegadizo de todos, con diferencia. Lola. Como la Olivia. El televoto se lo lleva, Pero universal como la Lola. Quiero cantar en cada ciudad y quiero ver. Mira, que está cantando, esto me gusta. Somos pequeños y queremos soñar. Me flipa el ritmo pop rock que lo han hecho tan moderno y tan cool. ¡Hey! ¿Ves? Aquí, Como la Lola. justo ahí, en ese pone estas bailarinas saltando a la comba, ella desaparece y de repente vuelve al escenario vestida de folclórica. Por mucho que sea un cliché, está dedicado a Lola Flores, se necesita ese guiño, no está en el sonido, que esté en la puesta en escena. Tiene que ser un toque, también puede ser un guiño a María Isabel barra Lola Flores y salir simplemente con el abanico y una rosa, ¿sabes? Un detalle que tú lo relaciones con España, pero luego, como han explicado que es dedicado a Lola Flores, esta artista, los extranjeros lo pueden entender. Puede salir incluso con un mantón aquí al final, y salten con un mantón a la comba y de repente el mantón grande y tal. Sé que mucha gente va a decir, pero qué locura estás diciendo. Pero ese tipo de guiños, aparte que tiene sentido con el homenaje, la letra que está dedicada a Lola Flores, esos detalles gustan fuera y mola y pega con la letra y lo haría más distintivo la puesta en escena. Y además es esencia España, entonces aunque a muchos pueda parecer un cliché que flipas, es algo que puede funcionar, porque además encima de la canción le han puesto un toque pop rock, entonces que metas ese guiño folclórico en la puesta en escena, en un pequeño detalle al final que pega con la canción este ritmo, de repente desaparece, pum, y saca ese toque. Yo lo veo. ¿Ves aquí? Desaparece y el toque folclórico al final, con el abanico, lo que les dé la gana de sacar. Porque quizás un vestido no pega. ¡Vamos! ¡La! Pues creo que es la que más me ha gustado de todas las que he escuchado, Quizás no me parece la mejor canción y creo que Ucrania está un poco por encima. Y quizás Estonia, pero sí que es la que más me gusta a primera escucha, porque te atrapa completamente. Además tenemos el factor de que es diferente. El único problema que vi a la canción de Ucrania es que es un tema pop electrónico que recuerda mucho a la Eurovisión de adultos y es algo que ya has visto.
que eso puede afectar solo al público que sigue Eurovisión de adultos, es decir, a nosotros, porque quizás a los niños no. Entonces, ¿qué pueden preferir los niños? ¿Algo a lo mejor moderno como lo de Ucrania o algo completamente distinto? Pues no lo sabemos, pero lo único que sé es que esta, a primera escucha, es la más pegadiza, es la que más te llena de energía, te guste o no, como me ha pasado a mí, que unas partes no me han gustado, otras sí, te termina atrapando, y eso sí que está muy bien la producción en ese sentido, como va creciendo. Entonces la única preocupación es la voz, que la música no tape a la voz en directo, entonces que sean inteligentes, que le hagan una puesta en escena dinámica con elementos, porque ya tiene desparpajo de sobra para salir encima, por ejemplo, subirse encima de un cubo y tenerte mirándola porque pone caras graciosas, después salta del cubo, se va a otro elemento del escenario, algo así, hasta el final que baile para que la voz le puede llegar hasta el final. Porque como es una voz tan fraseo que al final es débil, si la voz se pierde, claro, solo vas a tener un ritmo que te dé música, pero la voz no, y eso va a flojear. Y ese va a ser el problema en los jurados, porque realmente la clave va a ser los jurados. Porque el televoto, entre que nos podemos votar a nosotros mismos, que se celebra en España, y digo yo que no la ha habido, pero digo yo que por lo menos la última semana habrá esa promoción, o por lo menos los eurofans lo sabemos, que nos podemos votar nosotros mismos, y casi siempre quedamos segundos en el televoto. Y es la canción más pegadiza, así que tiene pinta de que vamos a volver a ser segundos o ganar por fin el televoto. Entonces lo único que puede impedir que ganemos es el jurado. Y el jurado va a votar. Puede votar esta canción, aunque vocalmente no es impresionante, si la puesta en escena es resultona y más divertida aún, Ibarre, porque la canción les va a gustar, es una canción para estar en el top 5 en el jurados, completamente viendo el nivel que hay de año. Entonces realmente es que la clave va a ser la actuación y su directo. Eso va a ser la clave. Vale, ya he escuchado la canción de España varias veces y además ya he terminado de escuchar a las a priori favoritas, Portugal, España y Ucrania, a la que yo también añado Estonia. Voy a dar esta opinión habiendo escuchado las principales favoritas y ya cuando suba mi top 16 sabréis mis predicciones finales, pero claro, en Eurovisión Junior al final la predicción puede tender a error porque la hacemos sin ver las actuaciones, porque no se emiten los ensayos. Entonces al final la primera vez que se ve la actuación es en la gala donde votas. Porque además se abren los votos justo el viernes por la noche y este año al celebrarse un sábado tenemos solo un día para votar y se hace con el voto acumulado de antes, que hay que tener en cuenta, aunque este año solo es de un día. Entonces ayuda muchísimo el fanatismo que hay de antes de la canción, aparte de que cada país se puede votar a sí mismo. Entonces, rápidamente, después de escuchar varias veces la canción de España. La canción de España es canción ganadora de televoto, es canción de arrasar en el televoto. No sé si me voy a llevar alguna sorpresa con las canciones que me quedan, lo diré en el top, porque aunque he criticado el puente que me parece que baja la energía, también es un requisito muy inteligente para meter a la gente en la canción, aunque no les guste como a mí, pero al final esas palmas y esos golpes de música de pop rock hacen que el cuerpo se te mueva y luego entra el estribillo, que el estribillo sí que me parece súper pegadizo y te guste o no, te atrapa. Entonces, a primera escucha es la canción con la que más te vas a quedar. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? La puesta en escena. Y sé que la gran pregunta es, ¿una canción así, donde vocalmente no se va a lucir, puede quedar alta en el jurado si suponemos y creemos y tiene pinta que vamos a ganar el televoto, puede quedar segunda o tercera en el jurado y por lo tanto puede ganar? Sí que puede. Recordar a Francia, a Enzo con Tic Tac. Tampoco había un gran lucimiento vocal, pero la puesta en escena fue apoteósica. Y ganó el jurado por encima de Armenia y Polonia con ese vozarrón Sarah James. Entonces, por poder sí que puede, pero tiene que ser una actuación apoteósica, con una puesta en escena que te deje boquiabierto como fue la de Francia y la de Enzo. Sí que es cierto que Televisión Española se está currando las puestas en escena, entonces yo ya tengo confianza, pero no sé de qué nivel va a ser. Solo me da miedo que se ahogue, entonces solo toca esperar. Realmente esa es la cuestión. Si la puesta en escena está a la altura, por el pack completo unido con la canción, también se reciben puntos. Entonces realmente sí se puede, pero tiene que ser una actuación que arrase completamente por encima de los demás, incluyendo a las grandes voces y a la otra canción pegadiza que es Ucrania y ese espectáculo eurovisivo.
Entonces realmente creo que no vamos a salir de dudas hasta que veamos las actuaciones en directo. Entonces realmente yo no os voy a despejar ninguna duda. Yo me uno pues como todo el mundo. O España, o Portugal, o Ucrania, y también meto a Estonia, que puede ser posible sorpresa. Realmente estoy como piensa todo el mundo. Si me tengo que mojar, es que me da la sensación de que quizás que si Portugal no emociona, en el televoto puede tener menos puntos de lo que se espera. Entonces realmente lo que dictaminaría si gana o no es la distancia que saque en el jurado a Ucrania y a España. Y Ucrania, que también hace espectáculo y voz, también puede ganar los jurados por encima de Portugal. El televoto de Eurovisión Junior es muy ajustado porque nos podemos votar a nosotros mismos. Es muy ajustado, entonces, y tampoco creo que España pueda ganar el televoto de una forma muy masiva como hizo Vicky Gabor en 2019, entonces creo que va a ser un año ajustado. Bueno, todo esto lo diré en las predicciones del top, no quiero decirlo ahora. De momento, esa es mi opinión, que la canción de España es una ganadora de televoto que flipas. Entonces, la clave es no los jurados, sino cómo resuelve el directo y la puesta en escena para que los jurados la puntúen y recorte la distancia con Portugal. Y por lo tanto, eso que le saque Portugal a los jurados, España los recupere ganando el televoto por encima de Portugal o de Ucrania. Realmente esa es la clave. Entonces va a ser muy interesante este festival porque encima se hace en Madrid, entonces va a estar todo el mundo así. Así que va a ser muy interesante este festival de Eurovisión Junior. No sé si podré subir más reacciones. Si puedo, no os veo en esos vídeos, y si no, os veo en el vídeo del top 17 de este año. Nos vemos en esos vídeos. Chao.